1976, si ella sabe que este problema viene desde el 24 de marzo de 1976 y a ella tanto le gusta revisar el pasado, como en alguna parte de su discurso dice que para los que dicen que a nosotros nos gusta revisar el pasado, exactamente dice, estas cosas que a veces decimos sobre el pasado no es con el ánimo de fiscalizar, con ánimo de acusar o de poner mayor valor en lo que nosotros hemos hecho, sino por el contrario, tratar de evitar volver a cometer los mismos errores que hemos cometido los argentinos. La deuda externa es un gran error que hemos cometido los argentinos y que se remonta al 24 de marzo de 1976 y que ella bien hubiera podido repudiarla y no pagar nada y mandar, como ordena la Constitución, a que el Congreso la revise de acuerdo al mandato que le dio el juez Jorge Ballesteros en el fallo del caso de ese gran patriota que fue Alejandro Olmos, que hizo un juicio por la deuda externa. Falleció Olmos en abril del 2000 y, oh casualidad, recién en julio del 2000, Ballesteros saca este fallo donde dice que queda aprobada la manifiesta arbitrariedad en el manejo de la deuda externa por el régimen cívico-militar que usurpó el poder en 1976 y le recomienda al Congreso Nacional que la investigue a fondo. Y, por supuesto, el Congreso Nacional nada hizo. Obvio. Este discurso que dio la presidenta deja muy en claro la postura pagadora de la Argentina de por vida. Pasión pagadora, casi. Pasión diría. pagadora. Antes que entremos a ver algunos temas más que son muy ya de la pseudo oposición, entendamos acá, es importante recapacitar en lo siguiente: la función de una presidente gerente es precisamente hacer aquello que le manda el directorio y los accionistas que están en la American Society, en la trilateral, en todo lo que venimos explicando en el programa de la semana pasada. Yo en septiembre del 2012 me publicaron un artículo en Russia Today que se llama el artículo El factor Shylock, y leo un tramito porque engancha justo con lo que dijo Cristina. En ese artículo de hace casi un año lo puse: bajo el modelo Shylock, que es aquel famoso usurero que impuso una deuda imposible de pagar para poder después reclamar la libra de carne, que es lo que pasa con Argentina, bajo el modelo Shylock, los políticos de turno cumplen a rajatabla una consigna básica en país tras país: pagar, pagar y pagar. Pues para eso los dueños del poder global les financiaron sus carreras políticas y campañas electorales y les permitieron que robaran, robaran y robaran. Porque hasta ahora los que nos vienen escuchando seguramente están diciendo: pero estos tipos de Segunda República, este Romero, este Salvucci, críticas, no solo a la presidente, sino también a la oposición. ¿Ustedes no quieren a nadie? Y efectivamente, a todos estos traidores viles de los últimos 30 años de democracia, sus antecesores cívico-militares que usurparon el poder legal, realmente no queremos a nadie. Y los que está posicionando la American Society como gobierno de recambio, Sergio, Daniel, Francisco, Mauricio, tampoco queremos a nadie. Pero queremos compartir con ustedes. Y esto lo pueden ubicar en nuestro sitio www.proyectosegundarepublica.com. El pilar número 3 de nuestra propuesta habla de investigar la deuda externa. Y también lo pueden hallar, lo que yo les voy a decir ahora, en este libro, que se llama Bienvenidos a la Jungla. Es un libro publicado en el año 2005, difícil de conseguir, pero quienes me lo pidan por correo electrónico, y ahí aparece en pantalla el correo electrónico, arsalvucci@gmail.com, arsalvucci@gmail.com, se los mando en forma totalmente gratuita. En este libro, en la segunda parte, proponemos una forma de cómo se podría resolver la deuda externa, que es básicamente el siguiente, y voy a hacer una apretadísima síntesis. La deuda externa es un sistema tan perfectamente urdido que lo que afecta a la Argentina, que es una deuda eterna, también le afecta a Grecia, con los resultados que acaba de comentar Enrique, Chipre, afecta a Irlanda, afecta a Islandia, afecta a España, a Italia, a todos los países, y pronto va a afectar a Estados Unidos, Reino Unido y Francia. ¿Por qué? Porque es un sistema. Entonces hay que romper ese sistema que yo lo llamo el factor Shylock, hacer que la deuda sea impagable y esa impagabilidad por insolvencia estructural
me da derecho, del punto de vista del acreedor, de los bancos, a exigir la libra de carne. Que en el caso de Argentina, la libra de carne, la carne está clara, es el Estado, hacerse del Estado, ya coparon el Estado por completo, los recursos naturales, el territorio, el trabajo de los argentinos. La libra de carne es la FIP, cobrándole impuestos de una manera obscena y repugnante, porque no vuelve al pueblo, va a pagar a la usura internacional y va a pagar al robo de los Baez, de los Rossi, de los Kirchner y de todos los que se han robado el país. Como bien dice Héctor Juliano, nuestro asesor aquí en Proyecto Segunda República en materia de deuda, no se puede resolver el problema de deuda dentro del sistema de la deuda. No se puede resolver el problema de la deuda externa pensando que es financiero, porque no es financiero, es geopolítico, porque es un esquema de dominio y de control. Y un problema geopolítico hay que resolverlo a través de la política, a través de la economía y las finanzas, por supuesto, a través de la diplomacia, a través de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas sirven de disuasivo. Si no, pregúntenle a los rusos, pregúntenle a los chinos, pregúntenle a Estados Unidos y Gran Bretaña, y también a través de la comunicación al mundo, para que el mundo entienda por qué uno hace lo que hace. Yo les voy a tirar una idea de cómo se puede resolver el problema de la deuda. En primer lugar, hay que tomar toda la deuda y separar aquella parte que sea legítima, porque hay tramos enteros que lo son, y pagarla. O negociar que se va a pagar. Segundo, hay que investigar aquella parte de la deuda que es dudosa y la que luego de la investigación quede en claro que es una deuda fraudulenta. Hay que pedir que nos devuelvan lo que le pagamos, que nos devuelvan los intereses y nos paguen los intereses que perdimos y nos indemnicen, porque un fraude es un crimen. Y en tercer lugar, esa deuda hay que repudiarla por completo. Ahora bien, uno diría, bueno, entonces el Estado argentino, porque tiene que pagar, como dice Cristina, nuestra deuda externa, Néstor también, nuestra deuda. No, para, no es nuestra deuda. Sí hay un conjunto de corresponsables de este drama que es la deuda externa argentina, que como bien decía recién Enrique, a pesar de que cuando asumió Néstor la deuda era en realidad de casi 200.000 millones de dólares, una década después seguimos debiendo, según cifras del Ministerio de Economía, 210.000 millones de dólares, pero hemos pagado 173.000 millones de dólares, nos han vaciado. Entonces, hay que decir, innegablemente es un problema del Estado Nacional argentino, por supuesto, pero también es un problema en el cual los ex gobernantes nacionales que se llenaron los bolsillos de plata, mal negociando la deuda externa, con el grupo Menem Cavallo y el grupo Kirchner a la cabeza, también hay que dar los vueltas y sacarles la plata, que la devuelvan. Esa parte es chiquita en relación. Tercer corresponsable, los bancos que prestaron. ¿Usted cree que Goldman Sachs, Citicorp, JP Morgan Chase, HSBC, Banco de Santander no sabían cuando le prestaban al gobierno militar que le estaban prestando a un gobierno ilegal? Acá hay que disparar el concepto de la deuda odiosa, que es un concepto jurídico anglosajón, y es que un gobierno, un pueblo que recupera la democracia, como nosotros hicimos hace 30 años casi, no tiene por qué pagar la deuda contraída por un gobierno cívico-militar, un régimen cívico-militar usurpador que usó esa plata en contra del pueblo. Con lo cual, la deuda odiosa, que hasta hace poco había que remontarse a principios del siglo XX, en el 2004 se transformó en política del Estado del gobierno Bush respecto de Irak, porque el gobierno Bush dijo: perdonémosle el 85% de deuda pública externa a Irak porque la contrajo ese monstruo de Saddam Hussein. Y así se hizo no solamente Estados Unidos, sino también sus aliados. Con Francia alertando, guarda que otros países pueden llegar a escribir el mismo argumento. Nosotros tenemos que decir lo mismo. Si Saddam Hussein fue un monstruo para los iraquíes, Jorge Videla y Eduardo Macera también fueron un monstruo para los argentinos, porque los argentinos tenemos que pagar esa deuda, que Cristina es consciente que está pagando deuda, porque me acuerdo que en agosto del 2008, cuando había arreglado de pagarle al Club de París 8.000 millones de dólares, dijo públicamente Cristina, agosto del 2008, estamos pagando, estamos cumpliendo, porque somos pagadores seriales. Y cuidado que el 43% de eso que le vamos a pagar al Club de París es deuda del gobierno militar. ¿Qué hay que hacer? Hay que aplaudirla a semejante cretina. Después no se pagó nada porque vino la crisis de septiembre del 2008, pero Cristina era consciente que estaba pagando con el trabajo argentino la deuda del gobierno militar que ellos dicen tanto odiar. Con lo cual, los bancos prestamistas son corresponsables porque han incurrido en lo que se llama mala praxis profesional. Y la mala praxis profesional los bancos lo tienen que asegurar. Y tienen enormes seguros colocados, con el aseguro en el Lloyd's de Londres y en otras plazas importantes, por decenas de miles de millones de dólares. Y habría que decir
decirle, lo lamento Goldman Sachs, lo lamento Citicorp, lo lamento JP Morgan Chase, van a tener que informar a sus aseguradores de un reclamo grande como una casa porque ustedes cometieron fraude y mala praxis profesional en el caso de la deuda externa argentina. Cuarto corresponsable, los entes multilaterales con el Fondo Monetario Internacional a la cabeza, que fueron los auditores. Cuando fue el fraude de Enron en Estados Unidos, la famosa comercializadora de energía, y hubo fraude de su auditor Arthur Andersen, cayó Enron y también cayó Arthur Andersen. Acá lo mismo, cayó Argentina, a la cual quieren privatizar y desguazar, que caiga el Fondo Monetario Internacional también. Pero no, Néstor le pagó 10.000 millones de dólares. Quinto corresponsable, las agencias calificadoras, que son las que marcan el riesgo país, que hicieron que Argentina tuviera que pagar 8, 10, hasta el día de hoy, 15% por encima de las tasas de interés. Y lo dijo la señora Presidente en su discurso ahora. Entonces, Standard & Poor's, Fitch, Moody, no pueden pagar plata, pero por lo menos que paguen el costo político. Y el sexto corresponsable es la prensa especializada, con el Financial Times, que mencionó Cristina Kirchner, con el Wall Street Journal a la cabeza, y la prensa canalla local con Clarín, La Nación, ámbito financiero local también, que le dan cobertura y le dan credibilidad a todo este sistema, que por lo menos también paguen el costo político. Con lo cual, si llamamos a todos a una mesa, podemos empezar a decir, este es un problema no del Estado Nacional Argentino y del pueblo argentino, es un problema de todos, es un problema del Estado Nacional Argentino, es un problema del pueblo argentino, es un problema de los bancos, es un problema del FMI, es un problema de todos los que ayudaron a que este sistema se autoperpetuara. A ver cómo lo pagamos entre todos. Ahora, claro, esta iniciativa no la va a tomar JP Morgan Chase, esta iniciativa no la va a tomar el Fondo Monetario Internacional o el Departamento del Tesoro, y perdóname Cristina, tampoco lo va a tomar la Corte Suprema de los Estados Unidos, que estás pidiendo que sea iluminada por Dios. Esta iniciativa la tiene que tomar o el Poder Ejecutivo Nacional Argentino o el Congreso Nacional de la República Argentina, que está poblado de gerentes perversos, repugnantes, que hemos visto en estos 30 años de democracia, que hacen cualquier cosa menos tomar esa iniciativa. Esto es lo que necesita el pueblo. No lo se hizo en esta década infame y no pierda usted las esperanzas que lo pueda llegar a hacer Daniel, Sergio, Mauricio y Francisco.